bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a su programa Ciudad de Animales. Su programa favorito. Claro, donde les decimos todos los tips para cuidar a sus animales de compañía, querida Alexa. Sí, y hoy tenemos un programa con mucha información y vamos a hablar de cosas un poquito más diferentes. Por ejemplo, vamos a hablar de animales en el espacio. Así es, cómo se encuentran y cómo se les trata tal vez a los animales que viajan al espacio, ¿no? Y pues también en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la investigación que hay al respecto? Exacto, y también vamos a hablar de animales famosos que han salido en películas y cómo funciona. Cómo los tratan, porque además hay como muchos mitos, y bueno, no sé cuáles serán mitos, cuáles no, acerca de que hay maltrato en la industria del cine tras las películas tan taquilleras que vemos, ¿no? Sí. Hoy vamos a descubrir todo eso. Así es, y también muy importante, platicaremos con un especialista acerca de cómo cuidar la salud visual de tus animales de compañía. Así es que, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, que Alexa? Sin más, vamos a arrancar con este reportaje y esto que es Ciudad de Animales. Antes de que el hombre llegara por primera vez a la Luna en 1969, fueron muchos los animales que fueron enviados al espacio para comprobar que las condiciones de los viajes espaciales eran seguros para los seres humanos. El primer ser vivo en ponerse en órbita fue la mosca de la fruta en los años 40. Durante 12 días permanecieron en órbita. Al volver, los científicos de la NASA se cercioraron de los efectos de la radioactividad a grandes latitudes, además de comprobar lo que ocurría en periodos largos de ausencia de gravedad. El siguiente animal en la lista fue el mono, utilizado por la NASA. Albert I fue enviado al espacio en la misión Blossom de 1948 sin éxito. Un año más tarde, Albert II, otro mono, alcanzaría una altitud de 83 millas. Desafortunadamente, no resistió el impacto. Ya en los años 50 y 60, los Estados Unidos y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas utilizaban perros para sus misiones. Ejemplo de esto son Tizgan y Desik, quienes alcanzaron una altitud de 110 kilómetros. Ambos volvieron sanos y sin un solo rasguño. Pero si hay un animal al que muchos conocemos, es Laika, esta perrita mestiza que fue enviada por la Unión Soviética al espacio, siendo la primera en orbitar la Tierra en un viaje sin retorno, por lo que pusieron comida envenenada para practicar la eutanasia a larga distancia. Laika solo vivió los primeros 5 días, al sexto murió, pero no murió de la comida. Un error en la cabina provocó el aumento de la temperatura a 40 grados centígrados y quedó sin oxígeno. Esto, aunado al aumento de su ritmo cardíaco que elevó su estrés, dando a Laika una cruel muerte. Después de eso, comenzaron los viajes tripulados por humanos. Perros, arañas, lombrices, moscas, monos, chimpancés, peces, gatos. La lista de los animales que han sido lanzados en misiones al espacio es amplia. Muchos de ellos no tuvieron un final feliz. Años después, el hombre pudo pisar la luna. Un tema muy importante y muy interesante, esta parte del espacio, querida Alexa, ¿no? Sí, tenemos muchas preguntas. Así es, y yo creo que todos en algún momento hemos querido ser astronautas. ¿No te pasó en algún momento cuando eras niña? ¿O conocer el espacio? Dices tú, no. No tanto. Yo quería hacer vlogs. Aquí en la Tierra, la verdad. Bueno, pero a mí sí me pasó, ¿ok? No me limites. Está bien, está bien, está bien. Y bueno, para platicarnos sobre este tema del espacio y también de los animales que han viajado más allá de la atmósfera de nuestro planeta, está con nosotros el ingeniero Mario Arreola, director de divulgación, ciencia y tecnología de la Agencia Espacial Mexicana. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Buenos Bienvenido. días. Gracias con fresca mañana. Así es, bueno, nos conservamos jóvenes, eso es lo importante. Platícanos acerca de este tema. ¿Cómo ha evolucionado la parte de la investigación espacial, hablando específicamente en la cuestión de animales? De los animales. Porque, bueno, todos recordamos a Laika, ¿no? A esta perrita que fue la primera, que sirvió de parteaguas, sin embargo que su final pues fue muy triste y controvertido. Sí, en realidad la historia de los animales y los homínidos o los seres humanos se remonta a tiempos inmemorables, ¿no? A tiempos prehistóricos. Hemos utilizado huesos de animales para hacer herramientas y de ahí en adelante para cubrirnos con sus pieles, etcétera, ¿no? Entonces ha habido una relación muy íntima entre el ser humano y los animales. Los mineros utilizaban, por ejemplo, un canario, una ave pequeña, para detectar gas antes de que se inventara la electrónica y pudieran haber detectores de otro tipo.
y lamentablemente el ave moría, pero entonces no morían los mineros, ¿no? Salían corriendo. Entonces cuando vamos al espacio, el espacio es un lugar desconocido. En los 50 se quiere acceder y lo primero que hacen es mandan moscas de la fruta. En 1957 es lo primero que mandan para ver cuál es la reacción, qué sucede, y regresan y las cachan vivas. Pero también estaban experimentando y estaban aprendiendo a hacer los cohetes, los sistemas de recuperación, como en este caso paracaídas, que era lo más utilizado. Y cuando viaja Laika es el primer ser vivo mamífero que orbita el planeta. Antes de Laika había habido otros intentos con ratoncitos, en fin, que por la misma falta de pericia y de diseño y de pruebas no tuvieron un buen fin. Los rusos, que en este caso fueron los que hicieron el primer viaje, procuraron tener todas las condiciones de comodidad o de confort para el perro. Inclusive era un perro de la calle, que en Rusia hace mucho frío en invierno y tan de estar congelados con medio metro de nieve, etc. Entonces eran perros muy resistentes al frío y a condiciones adversas. Entonces ellos pensaron, bueno, pues estos animales son los más resistentes para ver su comportamiento en el espacio, y lamentablemente Laika fallece, pero por exceso de calor. En el espacio hay condiciones de temperatura tan extremas, tanto frío como calor, ¿no? Y eso fue lo que fueron aprendiendo, lo que se fue aprendiendo con los viajes de estos animalitos. Afortunadamente ha evolucionado mucho, y actualmente a partir, digamos, de los años 70, 80, 90, se suben plantas, bacterias, para ver cómo se comportan en el espacio. Si la humanidad quiere salir de este planeta y buscar su casa, establecer su casa en otros, necesita saber cómo se puede llevar parte de lo que tenemos aquí para habitar otro planeta. Y eso es lo que se ha hecho. O sea, se han visto cómo crecen en el espacio las bacterias, las algas. Ahorita los astronautas están creciendo lechugas. Wow, es impresionante. Sí. Sí, y se las comen, ¿eh? O sea que sí, no es nada más de que... Sí, que ver cómo crecen y ya, sino que sean comestibles. Así es. Actualmente, ¿cómo es esta parte de los animales? ¿Siguen utilizando para viajes al espacio? No se utilizan como para experimentación. Se ha visto cómo se comportan en el espacio, por ejemplo, unas arañas que tejen su red también en el espacio, no con las mismas características que aquí en la Tierra, pero tienen su programa biológico, las lleva a hacer su telaraña. Hormigas. ¡Wow! Y lo hacen así como medio volando, haciendo su red ahí. Pues yo imagino que se impulsan, ¿no? ¿Y las hormigas también? Y las hormigas también hacen su casa, su hormiguero. Y todo eso es un aprendizaje para ver cómo nos llevamos a nuestros acompañantes cuando tengamos una casa en otro planeta, ¿no? Ese tema, además del espacio, la verdad es que yo creo que a todos nos encanta, ¿no? Pensar en las estrellas, en qué hay más allá de la Tierra. Sin embargo, también está la otra parte que decimos, bueno, ¿para qué buscar vida en otro planeta si aquí estamos acabando con la que ya tenemos? ¿No? Es que esa parte como de, si primero mejor aprendemos a cuidar todo lo que tenemos aquí antes de ir a darle en la torre a lo que está más allá de la atmósfera. ¿Qué más hay? Exacto, ¿estás de acuerdo? Es así como... Las agencias espaciales son muy cuidadosas con sus naves de exploración espacial. Las limpian perfectamente para que no lleven ningún tipo de bacteria y vayan a contaminar un mundo que queremos descubrir que hay en ese mundo, ¿no? Tan es así que cuando llegaron los Viking a Marte, tomaron lecturas y en la Tierra pensaron que parte de esos
elementos de limpieza habían contaminado las mediciones y estaban tomando lecturas equivocadas porque detectaron metano. Entonces, lo que sucede, y después un investigador mexicano, años después, les hizo ver que las mediciones estaban correctas y que efectivamente se había detectado metano que no provenía de los productos de limpieza de las naves. Por eso se retoma la intención de regresar a Marte a buscar signos de vida, ¿no? Y este doctor Navarro de la UNAM él mexicano. Sí, tiene a su cargo el experimento de búsqueda de vida en el Curiosity, que está ahorita en Marte. Ahora, ¿para qué queremos salir de la Tierra? Esa es una pregunta muy interesante porque en este planeta estamos los terrícolas, pero nada más. Cualquier cosa que le pase al planeta puede acabar con extinguir la raza humana. Entonces, en un futuro, cuando muchos miles de años, cuando el Sol crezca y se empiece a comer los planetas, si la raza humana no tiene otro lugar donde ir, o si llega un meteorito gigante como el de los dinosaurios, o que sé yo, pueden pasar muchas cosas, ¿no? La raza humana se extinguiría. Entonces, eso es un pensamiento que va muy, muy al futuro, ¿no? Empezar ahorita, dando pasos. Todavía no tenemos la tecnología que nos permita hacer un viaje interestelar. Hay ideas, hay teorías, pero todavía no estamos ahí. Entonces, eso les tocará a nuestros descendientes. Oye, y una pregunta rápida. ¿Cómo escogen ahí los animales? Mencionaste que han llevado arañas y hormigas. ¿Por qué estos animalitos? O sea, ¿hay algún proceso? Bueno, son insectos que son más fáciles de manejar que algo más grande, que más complejo, como un perrito, ¿no? Ahí sería muy complicado. Pero no es que la araña tiene algo que quieren ver como... Pues también es cómo se orienta la araña, cómo hace en un ambiente de microgravedad, su telaraña, cómo trabaja. Okay. Sí, o sea, que realmente ver cómo siguen sus funciones de Son animales. Son animalitos muy trabajadores. Exactamente. Trabajadores, así es. Ingeniero. Y fáciles de subir y bajar. Sí, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, conocer más al respecto de lo que está pasando en esta cuestión de investigación espacial, ¿se puede hacer en algún lugar? ¿Podemos, así como cualquier persona, meternos a alguna página o visitarlos en algún punto? Sí, la página de la Agencia Espacial en aem.gov.mx. Ahí tenemos información en la revista Hacia el Espacio. Ok. También tenemos información, las redes sociales de la agencia y de aquellas universidades que tienen proyectos espaciales, como la UNAM, por ejemplo, que tiene varias cosas interesantes. Perfecto. Señor ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y pues bueno, en efecto, creo que en un poquito más de 50 años hemos avanzado muchísimo en la parte del conocimiento espacial y cómo hemos conocido más acerca de los límites de nuestro planeta. Sin embargo, también creo que es importante que nos conozcamos más como humanos, ¿no? Que le demos también esta importancia a este planeta. Además, la misma importancia que le estamos dando al buscar vida inteligente en otro lugar, pues también hay que buscarla por aquí, ¿verdad? Que podamos convivir unos con otros. Y pues bueno, también esto muy importante, el respeto hacia todas las formas de vida. Muchas gracias. Es correcto. Gracias a ustedes. Gracias. Vámonos pues a hacer una pausa, ¿sí? Y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Hola, yo soy Paola Torres. Y yo, Rodrigo Suárez. Hoy vamos a hablar de animales en cautiverio. ¿Cuáles son estos animales? Son animales que se encuentran en albergues, en zoológicos o en lugares confinados. Es muy importante conocer perfectamente bien la biología de la especie. Saber si vive en grupos, si es solitario, si caza de día, si caza de noche, si trepa los árboles, si se entierra. Para que entonces podamos replicar de cierta forma estas condiciones en el lugar donde se encuentran y mantengamos un nivel de vida bueno y un bienestar alto. Cada especie tiene sus necesidades distintas.
pero aún así podemos hacerles siempre mucho enriquecimiento. Y este enriquecimiento podemos dárselo a cada uno según lo que les guste. Hielos, cosas escondidas, en los árboles, jalar cuerdas, etc. De la misma forma podemos enriquecerlo psicológicamente a través de la interacción. Puede ser interacción con individuos de su misma especie, de otras especies o con el ser humano. Además, la interacción con el ser humano nos permite hacer condicionamiento, enseñarles ciertas cosas que faciliten manejos médicos o transportes, diferentes cosas para que se estrese menos. Cuidemos su estado físico y mental para poder seguirlos viendo bien. Esta es tu sección de etología. La etología es el estudio del animal y su ambiente. Y la etología clínica es la especialidad de la medicina veterinaria encargada de prevenir, diagnosticar y tratar problemas de conducta. Los mejores tips para cuidar a sus animales de compañía, por supuesto, los tenemos aquí en Ciudad de Animales. Escríbanos a las redes sociales de Capital 21 y platíquenos qué les gustaría que abarcáramos en esta sección. Ya saben, tenemos tips de nutrición, de etología, de medicina veterinaria, en cápsulas muy breves para ayudarlos a cuidar a sus mascotas. Y bueno, ya estamos ahora con el doctor José Manuel Guzmán, quien es especialista en oftalmología veterinaria. Mi estimado José Manuel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme, Gustavo. Bueno, el día de hoy les voy a platicar la importancia de cuidar la visión de nuestras mascotas. Es muy importante que aprendamos a reconocer cuando mi mascota tiene un problema oftalmológico que requiere una visita al oftalmólogo. Ellos no nos pueden decir, llévame al oftalmólogo, y nosotros tendremos que descifrar cuándo debemos llevarlos. Exacto, y además, pues bueno, en el programa del día de hoy que está dedicado a esta cuestión del espacio, pues decíamos, cómo meter la cuestión de los ojos, y realmente cuando uno tiene la precaución, la curiosidad de ver un ojo, en verdad, es como si viéramos pequeños universos. Claro que sí, Gustavo. De hecho, yo cuando empecé a estudiar esto de la oftalmología en los animales, me encantaba ver diversos colores, diversas formas. Cuando yo veo dentro del ojo de un animal, parece que hay un universo que es impresionante y encantador. Por eso me dedico a esto. Además, cada ojo es diferente, ¿cierto? Todos son diferentes. Ahora, doctor, y también nos platicaba antes de entrar a entrevista que incluso hay estudios que se hacen a nivel espacial, ¿no? Para medir cómo se encuentra un ojo en el espacio. Sí, pues ahora que platicábamos con estas cosas del espacio y el universo, fíjate que hay estudios que se han hecho en otros países donde mandan animalitos al espacio exterior y checan cómo es su función visual en el espacio exterior, si aumenta la presión del ojito, si hay cambios en el fondo del ojo. Todo esto lo checamos en el espacio exterior, pero bueno, centrémonos en lo que tenemos aquí en la Tierra y hablemos de lo que le pasa a nuestros animalitos aquí en la Tierra. Muy bien, doctor. ¿Cuáles serían los puntos en los que tenemos que tomar atención para saber que nuestro perro, nuestro gato o cualquier animal requiere una visita con el médico oftalmólogo? Bueno, debemos de ser un poquito empáticos, ponernos en el lugar de nuestra mascota, y si nosotros notamos que tiene algún malestar, por ejemplo, cuando se les inflama un poquito el párpado, se están tallando el ojito, seguramente tienen algún problema en el ojito que requiere una visita al oftalmólogo. Y definitivamente cuando notamos algún cambio en la coloración del ojito, si el ojito se pone blanco, azul, verde, amarillo, rojo, definitivamente necesitan una visita al oftalmólogo, dado que si no tenemos precaución en un periodo corto de tiempo, nuestra mascota puede incluso perder la vista. Exacto. Además, bueno, no sé qué tan nueva sea esta especialidad de oftalmología veterinaria, doctor, porque hace un tiempo, pues bueno, no había esta opción. O sea, realmente veíamos a muchos perritos con cataratas, o bueno, con el ojo blanco, ¿no? Yo creo que ni siquiera sabíamos que eran cataratas. Ahora ya está esta especialidad. ¿Y cuáles serían las enfermedades que ellos padecen de una manera más común? Claro, Gustavo. Fíjate que sí es nueva esta tendencia de cuidar los ojos de nuestras mascotas. Yo todavía recuerdo hace algunos años que era muy común ver mascotas en la calle con un solo ojito. Era súper común. Y ahora no lo vemos tanto. Los oftalmólogos, los pocos que vemos, tratamos de cuidar la salud visual de nuestras mascotas para evitar que pierdan los ojitos. Por ejemplo, ¿qué se puede tratar por ejemplo, con medicina preventiva, y qué sería ya lo que requeriría una cirugía, que las hay aquí en México y usted las practica muy bien, doctor? Gracias.
Bueno, pues hay muchas enfermedades en nuestras mascotas que son muy comunes, como las úlceras corneales, las córneas se ven afectadas, reciben heriditas, que es como una herida en la piel, pero a la córnea le cuesta mucho trabajo cicatrizar porque no tiene elementos proinflamatorios que la reparen rápidamente. Entonces, las úlceras corneales es uno de los problemas más frecuentes que vemos, las cataratas, y todas estas enfermedades tienen un tratamiento preventivo y a veces tenemos que llegar hasta un procedimiento quirúrgico para revertir estas enfermedades. ¿Por qué se puede ulcerar o dañar un ojo, doctor? No, digo, la verdad, yo no aguanto ni siquiera una pestaña que se me mete al ojo, no quiero pensar en nuestros perros. ¿Y cuáles serían las razones por las que les pasa esto? Sí, claro, fíjate que es una de las enfermedades más comunes, donde incluso si no tenemos cuidado en el baño, podemos hacer que tengan una úlcera o una irritación en la córnea. O sea, cuando lo estamos bañando. Sí, claro. Cuando lo estamos bañando. Cuando les cae shampoo, es súper común que el propietario me platica, fíjate que lo llevé a la estética y 2 días después trae el ojo inflamado, no lo puede abrir, se queja de dolor. Entonces... Pensamos que nada más lo irritó el jabón. Pensamos que lo irritó el jabón, pero en realidad es que el shampoo o el jabón provocó una irritación química sobre la córnea y dañó la superficie de la córnea. Entonces sí es muy común ver úlceras corneales después del baño. Hay que tener cuidado cuando bañemos a nuestras mascotas de que no les caiga jabón y shampoo en los ojitos. Cabello o pelo, por ejemplo, que luego les llega a crecer de su mismo pelo y se incrusta. Claro, también pelitos que se meten, que son muy largos y se meten en el ojito, o pelitos que crecen donde no deberían de estar y todo el tiempo están raspando la córnea, producen úlceras corneales. También perritos, es muy común todos estos perritos que están de moda, gorditos y arrugaditos, que son adorables, pero que también tienen muchos problemas de ojo, que tienen exceso de piel y se enrollan los párpados hacia adentro y estos pelitos tallan las córneas y hacen que tengan úlceras corneales también. Cuando salen a jugar con otros perros o en el pasto. Claro, cuerpos extraños, cuando se pican con alguna ramita, cuando están jugando con otro animalito, incluso también con gatitos es común, que ya estaba jugando con el gato y le pegó en el ojo y le ulceró la córnea. Entonces son muchas las causas de una úlcera corneal, que si tienen el ojo seco, en realidad hay muchas enfermedades que pueden producir úlceras corneales y no nos damos cuenta porque a veces no lo detectamos a tiempo y lo llevamos ya que vimos cambios sobre la córnea, que es un poquito más difícil. También algo muy importante y que seguramente quienes nos estarán viendo se han identificado, si tienen alguna raza que, por ejemplo, es gran danés, que es bulldog inglés, bulldog francés, y hablamos de que de repente están bien y se les sale como una verruguita en el ojo, ¿no? Que se les sale como una carnosidad. Sí, también esta enfermedad es muy común, que se llama el prolapso de la glándula del tercer párpado o el ojo de cereza, que seguramente lo van a escuchar por todas partes. Es una glandulita que se llega a salir de su lugar y sucede frecuentemente en esas razas que me comentabas. Y la corrección de este procedimiento es quirúrgico, es decir, tenemos que operarlos. Y es importante que acudan al oftalmólogo porque anteriormente todo el mundo decía sí, lo opero y se las quitaba. Exacto, eso, hágame hincapié en esa parte. Sí es quirúrgico, pero no es retirar esta glándula. Exactamente. ¿Cierto? Entonces debemos de recolocar la glándula porque esta glándula aporta hasta un 30% de la lágrima que produce el perrito. Entonces, si nosotros se la quitamos, vamos a provocar que tenga ojo seco en un futuro. Y esto va a ser peor. Exacto. Si ustedes tienen algún problema con la salud visual de sus perrunos, de sus gatos, de su animal de compañía que tengan, acudan en verdad con un oftalmólogo para que pueda guiarlos y les dé la mejor opción. Ya hay incluso hasta prótesis. Me platicaba el doctor que acaban de realizar una cirugía que me encantaría que rápidamente nos la contara, doctor. Bueno, pues sí, ahora ya realizamos muchas cosas, colocamos prótesis dentro de los ojitos, cuando tienen cataratas colocamos lentes intraoculares dentro del ojito, que es una prótesis que cumple la función de lente normal del ojito y colocamos un lente intraocular, o como ahora que te platicaba que en problemas corneales colocamos biomembranas, membrana amniótica,
que tiene muchos factores de crecimiento y hacen que salvemos muchos ojitos. Esto es algo que se hace últimamente y les está yendo muy bien a los pacientes. Exacto, la medicina veterinaria en términos de oftalmología veterinaria ha avanzado a pasos agigantados y además no hay que viajar al extranjero, ¿no? Si realmente quieres a tu animal de compañía, te preocupa por su salud, ya hay doctores excelentes aquí en la Ciudad de México, aquí en nuestro país, entonces hay que buscarlos, hay que acudir. Gracias, doctor José Manuel. Gracias a ti, Gustavo. Gracias. Vámonos rápidamente ahora a conocer unos perritos que están en adopción, que también yo sé que usted rescata muchos, Sí. ¿no? Así es que, ¿qué le parece si vamos a ver esta sección? Igual quiere adoptar alguno nuevo, ¿no? Y ustedes también escríbanos si es que les gustaría adoptar alguno de nuestros perritos que están aquí en Ciudad de Animales. Adoptar una mascota no siempre es fácil, pero te aseguramos que si lo haces, no te arrepentirás. Tener un animalito de compañía conlleva muchas responsabilidades, como el paseo, mantener una buena salud y alimentación, pero sobre todo darles mucho cariño. En la Fundación Meli Mar y la Cheetah Rescue Patrol podrás conocer a muchos gatitos que están disponibles para adopción como Chipileta, Mari Lebo y Tamal, que esperan por un hogar. No lo pienses tanto y visítalos. Ya estamos de regreso y ahorita vamos con nuestra querida Pamela, que nos va a presentar un nuevo lugar pet friendly. Cuéntanos, Pamela, ¿dónde estás? Ay, oigan, pues ya llevamos mucho tiempo en el programa y como que hace hambre, ¿no tienen hambre? Bueno, les quiero presentar a Burka, esta pitbull hermosa que es adoptada. ¿Y qué creen? Ella me quiere llevar a un lugar donde me está diciendo, porque yo hablo idioma perruno, que se llama Boca Buona, en donde venden pizzas a la leña deliciosa y además podemos ir con nuestros animalitos. ¡Vámonos! Les quiero presentar a Luis Trujillo. Él es el dueño, creador de este concepto y también salvador del mundo. ¿Por qué no? Porque definitivamente, Luis, estás haciendo un movimiento desde hace mucho tiempo en el que apoyas no solamente a los animales, sino también de una manera muy fuerte a los humanos y a los que más necesitan. Bienvenido, es un honor tenerte aquí. Gracias por dejarnos y darnos la bienvenida de venir a tu restaurante para hablar no solamente de las pizzas, sino también de este movimiento Pet Friendly, que tú fuiste de los primeros en México en apoyarlo. Sí, claro que sí. Bueno, gracias a ustedes por venir, por darme este espacio. Y sí, bueno, fuimos el primer lugar hace 13 años en aceptar mascotas. Me criticaban hace 13 años que cómo podía reunir humanos con animales y bueno, yo digo que es lo más común. Yo crecí así con ellos y siempre he estado rodeado de animales. De hecho, me identifico más con los animales que con los humanos. Oye, y bueno, decides abrir un lugar que sea pet friendly, en el cual se acepten a los perros o a los gatos o la mascota de cada quien, pero además pues te enfrentas como a este problema en el que a muchos vecinos, a muchas personas no les gustaba. ¿Cómo lograste mantenerte 13 años sin parar en este concepto? Ha sido completamente un lugar de resistencia. O sea, no trato de convencer a nadie de que lo que hago está bien. No trato de decir que esta es la fórmula para poder salvar al mundo. Pero creo que empezamos con este tema de adopta un perro, quiérelo, no lo maltrates, igual que una planta. O sea, es como la parte humana de cada ser en este planeta, ¿no? Como tratar de sacar lo más profundo de tu corazón, que eso es lo que quiero transmitir con este restaurante. Y que definitivamente lo haces no solamente con las pizzas deliciosas, que se nota que tienen el corazón ahí porque saben riquísimo, son pizzas a la leña. ¿Cuántos sabores distintos tienen? Tenemos 40 tipos de pizza, pero si tú llegas aquí y pides, oye, hazme una pizza con los ingredientes que se te antojen, la podemos armar sin ningún problema. Y comentábamos que esta parte del corazón se siente en las recetas, en la cocina de barrio que tienen, en la pizza, en el horno de leña,
pero también en esta gran labor tan humanista que hacen, en el que si alguien viene y no tiene recursos, ustedes le ofrecen comida. Sí, definitivamente yo no puedo o no podría yo vender comida y ver a una persona que no tiene para comer y que nada más me vea cómo como o cómo comen los comensales, ¿no? Aquí hace muchos años tenemos una frase que es: si no traes dinero, la pizza es gratis. Entonces, bajo ese lema nosotros ayudamos, no es algo nuevo, o sea, lo hacemos desde hace mucho tiempo. Y creo que ponemos nuestro granito de arena en eso, ¿no? Con la gente de la calle, sobre todo. Bueno, y has tenido incluso a personas en situación de calle trabajando aquí. Correcto. Tuvimos a un indigente que fue maravilloso, fue algo único. Estuvo trabajando con nosotros y realmente te llenan el alma. Es gente muy, muy inocente que realmente traen luz, o sea, traen luz en el alma. Claro, y uno nunca sabe por qué situación ellos se encuentran en este lugar, ¿no? Y qué mejor que apoyarnos de humano a humano. Y también para todos los amigos, no solamente pueden venir con sus perritos, la propia recepcionista de este lugar es una perrita divina, adorada, que en un ratito se las voy a presentar. Pero además también tienen pizza, una cerveza sin alcohol, se dice cerveza nada más porque tiene lúpulo, pero es una bebida hidratante para los perros sin alcohol, y helado, lo cual es un menú muy completo. Correcto, hacemos alguna sinergia con estas compañías que son mexicanas y que tratamos de apoyarnos mutuamente, así que si hay más creadores de productos, son bienvenidos aquí, basta que nos busquen en las redes sociales para ponernos de acuerdo, para vender sus productos. Tener animales siempre te va a dar como otro estilo, es como una filosofía de vida. Claro, y vale totalmente la pena también. Ahora, ¿cuáles son los horarios? Y platícame de esta promoción en la que con cierta cantidad de dinero puedes comer toda la pizza que quieras. Tenemos una barra libre de pizza que por 89 pesos comes toda la pizza que quieras en una hora, básicamente. Y ha sido muy, muy aprobada por los comensales. O sea, realmente vienen, el lugar se llena con pura barra libre. Abrimos de la 1 de la tarde a las 10:30 de la noche y los domingos de la 1 a las 7 de la noche. Perfecto. No, pues está delicioso, un lugar que tienen que visitar. Danos la dirección, por favor, y también las redes sociales. Estamos en San Lorenzo 153. Esquina con Fresas, en la Colonia del Valle. Y nuestras redes sociales nos buscas como Boca Buona, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram. Estamos en todas las redes sociales. Y bueno, tenemos que despedirnos con Burka y con Amy, que es la que los va a recibir en este lugar. Y Burka ya tiene helado y también esta bebida hecha para perritos a base de lúpulo y otros tantos ingredientes que les hacen mucho bien a los animales. Luis, muchísimas gracias por abrir un lugar en el que no solamente los humanos podemos convivir de una manera muy amigable y con todo un concepto, sino que también podemos traer a nuestros animalitos de compañía. Gracias a ustedes. Les repito, adopten un perro, es la manera de ser felices hoy en día. Es una terapia, es una medicina y gracias a ustedes por todo. No, pues aquí como ven a Burka, tiene 5 mesecitos y fue adoptada justamente por Luis y también Amy. Y bueno, ustedes ya saben que tenemos la sección de adoptables, así que pongan atención y por favor adopten a uno de esos chiquitines que necesitan tanto amor y que les aseguro les van a dar mucho más de lo que ustedes esperan. Nosotros regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, se ve súper padre, hay que ir a conocer este lugar y ahorita continuamos contigo, Gus. Así es, querida Alex. Oigan, hagan plan para este fin de semana y vayan a visitar en compañía de sus perrunos o de sus animales de compañía estos lugares pet friendly que aquí les estamos presentando. Y bueno, vente para acá, querida Alex, porque ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, por supuesto. ¡Hola! Ay, Alex, ¿cómo estás? No quería perder esa entrevista. Definitivamente no, porque sabemos además que eres sumamente amante del cine, Alexa. Ajá. Está con nosotros, amigos, Rodolfo Monroy, quien es crítico de cine. Bienvenido, Rodolfo.
Rodolfo. No, al contrario, gracias a ustedes. Bienvenido. Gracias, Alexa. Oye, Bravo. un tema en el cual estamos el día de hoy platicando acerca de los animales en el espacio. Y pues bueno, seguramente hay muchas películas que hablan sobre este tema y que de hecho se utilizan animales o han habido animales desde Star Wars, ¿no? Que bueno, son animales míticos, ¿no? No sé si serían animales reales. Apocalypse Now, Apocalipso ahora, o cómo se dice en Apocalipsis español. ahora. Ahora, exacto. Ajá. Y queremos saber sobre qué pasa con los animales en el cine, sea de ciencia ficción o no, Rodolfo. Cuéntanos. La verdad es que sí es lamentable como que suceda este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a todos nos encantan las películas de animales, ¿no? Desde el libro de la selva, incluso el Hobbit, que utiliza caballos. ¿Se acuerdan también de esa clásica película que fue Ben-Hur? Así es, así es. Donde las carreras de caballos, pues desgraciadamente en todas esas películas se ha maltratado animales. No me digas eso, porque La verdad es que no las voy a volver a ver de la misma forma. de es verdad. que es lamentable que suceda eso. ¿Por qué? Porque de repente cuando hay películas que son dirigidas como para niños, por ejemplo, la de Cachorros en la Nieve, en una película de 2008, también La razón de estar contigo, que ahorita vamos a platicar de esa, que fue de este año. Son películas donde de repente a los niños les encanta verlas porque habla precisamente, y lo digo entre comillas. Y no solo los niños, los adultos también. Exacto, no, pero habla como del cuidado de los animales, Así ¿no? es. Hay que cuidar a los perritos, Hay que que fomentar el cuidar a los respeto, gatos. ¿no? Ajá. Pero desgraciadamente, pues no sucede así durante la filmación de la película, ¿no? Vamos a empezar con esta película, ¿qué te parece? Que fue de 2017, que es La razón de estar contigo. A finales, más o menos como de este año, Así finales es, del muy 2016. famosa, que todo el mundo cuando vimos el corto, te soy sincero, o sea, yo moría de ganas de verla. O sea, esta historia que se maneja de la reencarnación en los perros, Exacto. ¿no? Y después hay un boom en redes sociales donde se va a conocer una noticia muy impactante acerca de que están obligando al protagonista a entrar al agua contra su voluntad, forzándolo. Amplíanos. Sí, cuéntanos. Sí, la verdad es que sí, se hizo viral este video, donde es un pastor alemán que se llama Hércules, donde está siendo obligado por parte del entrenador a entrar como a una alberca, donde está, pues... Las olas, ¿no? Exacto, Sí. con olas. Entonces el pastor alemán se niega a entrar, obviamente por miedo, ¿no? Entonces de repente, pues el entrenador lo avienta ante, pues, la no decisión del perro. Y lo peor de todo es que la gente que estaba alrededor, que estaba durante este set, se empezó a reír, ¿no? O sea, empezó como, que es lamentable, o sea, que se te parte el corazón. Para los que somos amantes de los animales, se te parte el corazón ver cómo el perrito, Hércules, pues estaba ahogando. Ya fue cuando entonces, pues parte de la producción se aventó a la alberca como para rescatar al pastor alemán, ¿no? Entonces, ya se criticó muchísimo a la película, incluso se canceló la premier que tenían prevista. Es lamentable que suceda como este tipo de cosas. ¿Y qué reglas hay para Exacto, hay estas reglas. cosas? Sí, miren, les voy a platicar. En Estados Unidos hay una asociación que se llama American Human Association, que es una asociación que está al pendiente pues de la filmación de las películas que ocupan animales. Es decir, que no se maltrate a estos animales. Desgraciadamente, esta solamente está al pendiente de eso, no antes ni después de los animales, no antes ni después, perdón, de la filmación. Okay. Entonces, todos sabemos que todos los animales que forman parte de las películas requieren un entrenamiento, como la falta de libertad, que son animales que están en cautiverio. También les racionan el alimento precisamente para entrenarlos, ¿no? Pero esta asociación no se hace cargo, te digo, ni antes ni después de la película, sino a todos vemos esas películas cuando al final de los créditos dice durante la filmación de esta película no se lastimó a ningún animal. No se maltrata a ningún animal. ¿Y hay alguna organización así en México, por ejemplo, o es solamente en Estados Unidos? Solamente es en Estados Unidos. Te digo, desgraciadamente sucede así. Hay otra película que me gustaría platicar, que es El Guardián del Zoológico de 2011, con Kevin James, pues que se sitúa precisamente en un zoológico. Hay una jirafa, había una jirafa de 5 metros de alto, que estaba en cautiverio en una jaula de 6 metros cuadrados, ¿no? O sea, la jirafa, un metro nomás para poderse estirar y no mover el cuello. Exacto. La jirafa no le pasó nada durante el rodaje, pero
falleció después de esta filmación. No. Por el estrés al que son Por el sometidos, estrés ¿no? al que están O sea, realmente es sometidos. importante, Claro. por ahorita lo que me comentabas, ¿no? La parte del entrenamiento. Hace poco, bueno, también conocemos aquí el caso de la película Cometa, ¿no? Que estuvieron todo el tiempo, pues, al pendiente del cuidado de los perros, de su entrenamiento, que fuera todo en positivo. Digo, si aquí en México lo estamos haciendo, Claro. con mayor razón deberían hacerlo en Estados Unidos, que además están como tan avanzados en esta cuestión de la protección animal, ¿no? Exacto, para eso también sirve PETA o está PETA, que es una asociación que está en contra del maltrato de los animales, y esta se encarga como de estar al pendiente de eso, de lo que pasa antes y después de las películas cuando se utilizan los animales, ¿no? Para la filmación. De repente uno pudiera pensar, es que ¿cómo le vamos a hacer si no metemos a un animal dentro de una película? Si es Que habla de parte animales, fundamental, ¿no? Pero ahí está la tecnología y este Libro de la Selva, una película donde todos los animales que podemos ver en pantalla pues son digitales. O sea, no Sí, hubo y ningún además animal con la físico. tecnología Exacto. hoy en día. ¿Qué otras películas hay, Rodolfo, que han utilizado animales y que han sido maltratados? Por ejemplo, Dínosla está- para que estemos conscientes de Está esto. Cachorros de Nieve, Snowbodies de 2008. ¿También Snowbodies? Bueno, Sí. Estás acabando con mis ilusiones. No, es que de verdad también fue muy popular. Ajá. es lo que te digo, y murieron ahí No es 5 cierto. cachorros Golden Retriever. ¿Por qué? Porque tenían menos de 2 meses, tenían aproximadamente 6 semanas para la film. Bueno, que se ocuparon para la filmación de la película, pero pues ustedes Te juro saben, que no lo sabía, ¿eh? O sea, de verdad. Ustedes saben que un cachorro no puede estar afuera ni... Claro. ni- Y sin vacunas, sin Eso. sometido a estrés, y el alimento, y los horarios de grabación que deben ser larguísimos, y el estrés de estar conviviendo con personas diferentes, claro. ¿Esa película de qué ruidos. se trata? Es acerca de, o sea, son cachorros que entrenan como para que jalen como trineos. Eran de los nieve. perritos de Santa, según esto. Ya, ¿no? ya, Sí la vi. ok. No, o sea, de verdad, o sea. Entonces, bueno, te digo, la película de Ben-Hur también se murieron más de 100 caballos durante la filmación de esta película. La carga de la Brigada Ligera de 1936 también fallecieron caballos. Son estas peleas que a todos nos encantan y nos llaman muchísimo la atención en el cine cuando es pues las carreras de caballos, pero pues ya saben, ¿Y qué en las pasa luchas, si están grabando y esos 5 cachorros mueren? ¿Hay algo, hay como... Si algo se puede hacer legalmente. Ajá, ¿hay no algo se puede no? hacer nada, ¿Nada? no se puede hacer nada porque el productor digamos que está comprando los cachorros, ¿no? Ok, entonces son- para eso están estas asociaciones Oye, qué que están. fuerte. Sí. De verdad es que sí, No, o es sea, realmente, lamentable. ¿qué te da el derecho de decir estoy comprando esta vida y puedo hacer con ella lo que quiera? Bueno. No, o sea, y aparte, justamente esto también, sumado a todos los casos que acabamos de ver con respecto a los problemas tan grandes que hay en Hollywood, ahora sumado esta cuestión del maltrato animal en las películas, en verdad es un tema muy grave, muy serio, y que bueno, si ustedes no lo sabían, el día de hoy lo estamos haciendo aquí en Ciudad de Animales, Rodolfo. Claro, ¿No? te voy a decir rápido otra. Por ejemplo, uno de mis directores favoritos es Lars von Trier, que hizo en 2005 una película que se llama Manderley. Él mató durante la película a un burro. La respuesta de haber matado a un burro dijo, pues es un acto humanitario, porque el burro tenía una vida desastrosa. Así te lo pongo. Imagínate, Sí, si eso no, lo es hizo este horrible. ¿Cómo se cineasta, llama? Lars von Trier, la película se llama Manderley de 2005. De plano, o sea, quiten ese director de su lista de películas que hagan, de verdad. Muy importante, ¿no? No fomentar esto. Apocalipsis ahora, que Ajá. mencionaba Alexa. De 1979, un director de primera mano, Francis Ford Coppola, mató también durante una de las películas, bueno, en una de las escenas en la película, a un búfalo. Qué Tú dime fuerte, si una qué escena, fuerte. si una escena justifica Nada la muerte de un justifica eso. animal. Y menos para las películas que han salido últimamente, que supuestamente sabemos más, que deberían haber más reglas. Claro. y- Exacto. Ahí podemos decir, bueno, en esa época no se sabía tanto, no había tanta cuestión de conciencia sobre el derecho de los animales, Ajá. pero hoy por hoy, señores, no se vale. Chequen a sus directores, así como checamos que no haya maltrato animal en todo lo que consumimos, también ahora en lo que vemos en pantalla. Muchísimas gracias, Rodolfo. No, al contrario, Alexa, Sí, Gustavo, muy gracias. interesante, muchas gracias. Muy interesante y a reflexionar, algo muy importante. Pero bueno, para cambiar un poco el sabor de boca, ¿no? Sobre estos datos de verdad que estamos escuchando en estos momentos, vámonos ahora con los videos virales. Estos sí son perritos y gatitos que disfrutan mucho de pasarla muy bien y hacerse famosos en redes sociales. Vámonos, una pausa y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Hay muchos tipos de amigos, pero ¿imaginan tener a un mejor amigo canguro? Pues así es este joven que comparte su vida con un hermoso canguro.
Solo recuerden que las especies como esta no son mascotas. Este pequeño panda no deja que la señora limpie, lo dejan en un lugar y él regresa a intentar agarrar la escoba. No hay duda que son muy juguetones. Estamos de regreso en Ciudad de Animales y casi se nos está terminando el tiempo, querida Alexa, pero antes no podemos terminar sin darles las recomendaciones de cómo la tecnología nos ayuda a cuidar y consentir a nuestros animales de compañía en los gadgets. ¿Como cuál, querida Alexa? Pues primero tenemos el Scout 5000. Es un collar que permite que tu mascota tú puedes hablar con tu mascota más bien, porque tiene un micrófono y una cámara con alta definición para hacer streaming y todo, y así siempre puedes estar cerca de tu mascota. Oye, me encanta, pero ¿sabes qué? Te voy a mencionar uno más. Tomen atención del Kion Pet Tracker. Este dispositivo es de lo más nuevo en el mercado y bueno, además de que tiene una gran cantidad de funciones que te permite que descargas la app en tu celular y te permite pues que ir monitoreando el estado de ánimo de tu perro, de tu gato, cómo se siente, está triste, está alegre. Tecnología. Está padre, ¿no? Sí, o sea, claro. También si de repente nos cuesta trabajo entenderlo, oigan, ya con esta aplicación todo seguro se vuelve latinas, más ¿no? fácil. Y Sí. bueno, ahora sí, vámonos con la sección favorita que son cumpleañeros, por supuesto. Hasta feliz cumpleaños, papelitos para Nugget, este perrito que está cumpliendo 3 añitos. Nugget, te mandamos un fuerte abrazo. Llegó a su casa, es verdad, no a la mía, a su casa, el 12 de julio del año 2015. Antes era callejerito y hoy es un miembro más de esta familia que lo quiere mucho. Y mira, también tenemos a Cane y Zelda, 2 perritos que le han sacado canas verdes a su dueña porque han roto tantos zapatos, pero de todos modos también les dan mucho cariño y mucho amor. Exacto, unos zapatos se compran total, ¿cuál es el problema, no? Yo con mis perros y con mis gatos, mira, me he despedido de tantas cosas que, ¿qué te digo? Y ahora vamos a presentar a Wenceslao. Es el nombre de este viejo pastor inglés o antiguo pastor inglés que nació en el 2009 y ahora con 8 años de edad, pues bueno, no deja de sorprender a sus dueños con tanto amor, es travieso, fiel y un excelente guardián y compañero. Wences, te mandamos un fuerte abrazo, besos y apapachos. Claro, felicidades a todos y por favor siguen mandándonos fotos para celebrar aquí sus mascotas. Así es, y todo lo que quieran comentarnos, escríbanos a las redes sociales de Capital 21 o escríbanos también, mándanos un mensajito o fotografía al número de WhatsApp que aparece a lo largo del programa. No nada más sirve para denuncia animal, o para perritos extraviados, también nos pueden enviar saludos, felicitaciones, qué les gusta, qué no les gusta, sobre qué temas quisieran que platicáramos. Exacto, preguntas, ¿no? dudas. Exacto, lo importante es que estemos en contacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias Alexa. No, gracias a ustedes. Gracias, los queremos, nos vemos. Bye bye. Hasta la próxima.